Bueno, una vez que ya tenemos calculadas todas las bases de las figuras, estamos en posición de calcular sus áreas. Y esa parte del cálculo la tengo aquí en la parte de abajo. Aquí en el diagrama de cortantes para este ejercicio fueron 5 figuras las que se identificaron y para cada una de ellas vamos a calcular su área. La figura 1, la figura 2 y la tercera figura son figuras triangulares, por eso el área es base por altura entre 2. Si observan en cada una de ellas hay un entre 2 y obedece a que es el área de la fórmula del área del triángulo. La figura 4 y la figura 5 por otro lado son rectángulos y sencillamente es base por altura. Les asigno su signo correspondiente, el área 1 es negativa, el área 2 es la única área positiva y todas las demás son negativas. De ahí entonces el signo que aquí aparece, sencillamente obedece a si quedaron arriba o abajo del eje 0 del diagrama de cortantes. Bueno, entonces una vez que tenemos las áreas, ya solamente lo que sigue es sumarlas o restarlas para poder entonces figurar el diagrama de momentos. Bueno, entonces comenzamos en 0, como es lo habitual. Entonces, y a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que vemos acá arriba en el diagrama de cortantes? Pues que a este 0 hay que restarle, y hay que restarle porque es un área negativa, el área 1. Entonces, 0 menos 3.500, pues llegamos a menos 3.500, que es esta cantidad que aquí aparece. Después, ¿qué es lo que vemos en el diagrama de cortantes? Pues que este 3.500 hay que sumarle, y hay que sumarle porque es un área positiva. El área 2, que es la que aquí aparece. Y entonces, menos 3.500, hay que sumarle más 11.394.06 y llegamos a 7.894. Acá si recuerdan de la explicación del ejemplo anterior, les decía yo que el valor que resulta de la suma de la resta que estamos haciendo de las áreas del diagrama de cortantes, tenemos que ponerlas en el eje en el cual termina esa área. Entonces la pregunta aquí es, ¿en dónde termina el área de la figura 2? Pues termina en este eje, en un eje que por cierto acá arriba no existía. Entonces este es un eje que hay que añadir. Entonces, este es un eje adicional que no aparece en el de cortantes, pero que sí va a aparecer en este diagrama de momentos. Entonces, no hay que ponerlo hasta acá, reitero, aquí justamente en donde el cortante fue 0, aquí donde fue 0, hacemos la proyección de este eje adicional. Y sobre ese ponemos entonces la diferencia de menos 3.500 más 11.394.06, porque ahí termina el área 2. Después, a partir de este valor, 7.894.06, ¿qué tenemos que hacerle? Pues hay que restarle el área de la tercera figura y hay que restársela porque es un área negativa. Entonces, menos 134.06. Y va a dar entonces 7.760 positivo. A esto ahora hay que restarle esta área, el área de la figura 4 que termina en este eje y sobre este eje ponemos su valor. Entonces sería 7.760 menos el área 4 que son 1.375 y llegamos a 6.385 positivo. Finalmente a este valor, según observamos acá en el diagrama de cortantes, hay que restarle el área 5, es decir, 6.385 menos 6.375. Y en este caso hay un pequeño error residual, error no de nosotros, sino por efecto del redondeo, de 10. Que técnicamente es un 0, porque intenté darle algún tipo de separación cuando lo estaba haciendo a escala y prácticamente me dio en el mismo eje. Y de esa manera entonces pues, se termina con este diagrama de momentos. Una cosa importante, y voy a retomar lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada, en el diagrama de cortantes nos dieron únicamente rectángulos. Cuando nos dan rectángulos en el diagrama de cortantes,
esos rectángulos se convierten en el diagrama de momentos en figuras triangulares. Siendo más específicos, cuando en el diagrama de momentos hay líneas horizontales, y al referirme con líneas horizontales, me refiero a estas. Aquí hay una línea horizontal, otra línea horizontal y otra línea horizontal. Bueno, cuando en el diagrama de cortantes hay líneas horizontales, esas líneas horizontales en el diagrama de momentos se convierten en líneas en diagonal. Entonces aquí había una línea horizontal, se convirtió acá en diagonal. Una línea horizontal se convierte aquí en diagonal. Y así también para el último intervalo. Bien, veamos acá. Acá en la única parte en la que tenemos líneas horizontales es aquí. Entonces aquí se convierte en una línea inclinada o una línea en diagonal. Entonces esta es una línea. Y aquí tenemos otra línea horizontal. Entonces esta línea horizontal acá también se convierte en una línea inclinada. A lo mejor no se alcanza a observar por la escala misma del dibujo. Pero miren, acá por otro lado, a consecuencia de esta carga distribuida, aquí no tenemos líneas horizontales en el diagrama de cortantes, sino que tenemos líneas inclinadas, tanto en ese intervalo como en este otro. Bueno, las líneas inclinadas, o más bien cuando tenemos líneas inclinadas en el diagrama de cortantes, se convierten en curvas en el diagrama de momentos. Reitero, tal vez no se aprecie mucho, pero creo que sí se alcanza a observar aquí esta curva. ¿Por qué es una curva? Pues porque acá era una diagonal. Y acá sigue siendo una diagonal, pues acá sigue siendo una curva. Aquí viene con curva. De hecho, la diagonal se termina hasta aquí, pues hasta este punto se termina la curva. Esto fue una curva. Entonces, eso es porque matemáticamente hay una demostración al respecto. Los diagramas de momentos tienen un exponente arriba del diagrama de cortantes. Y entonces, si tenemos una función constante, se convierte en una función lineal en el caso de los diagramas de momentos. Por eso se convierten las horizontales en inclinadas. Y si tenemos una ecuación, una ecuación o recta lineal en el diagrama de momentos, se convierte en una curva de segundo grado en el diagrama de momentos.